Viviendo en el poder del Evangelio. La clase de esta noche tiene que ver con un nuevo estilo de vida. Cuando hemos recibido el Evangelio de Jesucristo, hemos iniciado un nuevo estilo de vida. Pero ¿en qué consiste ese nuevo estilo de vida? Es lo que vamos a estudiar en esta noche. La primera palabra del cristianismo, como lo hemos venido repitiendo casi en cada una de las conferencias, no es haz esto, sino Dios ha hecho esto. Lo voy a repetir esto, mi amado hermano, porque es muy importante para el desarrollo de este tema. La primera palabra del cristianismo no es haz esto, sino Dios ha hecho esto. La espiritualidad cristiana involucra un nuevo andar y hemos estado analizando, desmenuzando el contenido de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hemos dicho que en la epístola a los Efesios hay tres palabras muy importantes a tomar en cuenta. En primer lugar, la palabra sentados, y lo hemos estudiado eso en los capítulos 1, 2 y 3. Luego hemos estudiado la palabra andad. Eso lo hemos estudiado en los capítulos 4 y 5. Ahora también vamos a hablar de estar firmes. Estar firmes en el capítulo número 6. En la primera mitad de Efesios, Pablo nos enseña que hemos recibido una nueva vida en Cristo. Ahora nos está diciendo cómo vivirla. ¿Ok? Ya hemos recibido una nueva vida en Cristo. Ahora el apóstol Pablo nos va a enseñar cómo vivirla, cómo disfrutarla. Porque ser cristiano involucra nuevos privilegios, como lo hemos visto en los capítulos 1 al 3. Pero también involucra un nuevo estilo de vida, capítulos 4 al 6. La persona que recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal no puede ni debe seguir viviendo la vida que llevaba anteriormente. Ahora tiene que estar acorde con el nuevo estilo de vida en Cristo. La vida cristiana es una respuesta frente al Evangelio de la gracia. No vivimos la vida cristiana para que Dios nos ame o nos bendiga. La vivimos porque ya fuimos amados y bendecidos por Dios. Note usted la diferencia. No vivimos la vida cristiana buscando el amor y la bendición de Dios, sino que vivimos la vida cristiana porque ya fuimos amados y bendecidos por Dios. Haz esto no es la primera palabra del Evangelio, pero sí es la segunda palabra del Evangelio. El Evangelio nos avisa de lo que Dios ha hecho. Y luego el Evangelio nos llama a responder a lo que ya Dios ha hecho a favor de nosotros. El Evangelio nos introduce a un proceso de formación espiritual. Nos inscribimos en la escuela de Cristo. Nos toca aprender a ser seguidores de Él. Andar es la palabra clave para el desarrollo de esta conferencia. Y vamos analizando diferentes pasajes en los capítulos 4 al 6. Si promovemos una conducta cristiana sin el fundamento del Evangelio, esa conducta cristiana es una mera religiosidad o un mero moralismo. ¿Ya? Lutero dijo que si obedecemos los mandamientos de Dios sin creer que ya estamos aceptos y amados en Cristo, entonces todas nuestras buenas obras se convierten en la base de nuestra confianza ante Dios. Vamos a buscar sentirnos seguros ante Dios en base a nuestro desempeño, en base a nuestros resultados. Y esa es una base sumamente pobre. La base de nuestra confianza ante Dios es Cristo. Tenemos que pararnos sobre esa base y vivir nuestra vida cristiana fundamentados en Cristo.
El creyente no busca alcanzar la aceptación de Dios. Él vive a partir de la fe de haber sido aceptado por Dios. Todas las religiones del mundo, que son aproximadamente unas 6,000, enseñan: vivan bien y Dios les aceptará. Pero el Evangelio nos concede plena aceptación con Dios y entonces podemos comenzar a vivir bien. Y ahora, a partir de Efesios capítulo 4, se nos llama a vivir en ese nuevo estilo de vida. Es decir, vivir en el poder del Evangelio. Vamos a leer este pasaje en Efesios capítulo 4 y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Así que si usted tiene su Biblia a la par suya, abra su Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 17, y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Así que no solo se trata de un buen consejo del apóstol, esta palabra tiene el peso de inspiración divina. Es la palabra de Dios. Repito el versículo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Así que no es solamente el buen deseo del apóstol Pablo, es el respaldo de Dios que nosotros podamos cumplir con este mandamiento. Así que aquí pasamos de la exposición del evangelio que ha hecho el apóstol Pablo en los primeros 3 capítulos de la epístola a los Efesios, a la ética del evangelio, a la manera de vivir, a la conducta cristiana. Pues el evangelio tiene que ver no solo con creencias que las asimilamos con el intelecto y las guardamos en la memoria, sino que esas creencias tienen que hacerse carne. Tenemos que llevarla al terreno de la práctica. Así que vamos a ver 4 puntos en esta noche respecto al nuevo estilo de vida en base al poder del evangelio. En primer lugar, nuestro estilo de vida es contracultural. Veamos nuevamente estos versículos. Oigamos bien lo que dice Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí se menciona un término gentiles. ¿Quiénes son estos gentiles según el apóstol Pablo? Aquellos que están fuera de la comunidad de la fe, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados ni han confesado a Cristo como el Señor de sus vidas. Antes, dice Pablo, ustedes vivían a la manera de ellos. Ahora ya no vivan más de esa manera. Rompan con ese estilo de vida de los gentiles. Antes ustedes vivían conforme a los valores equivocados del mundo. Ustedes pensaban como ellos y actuaban como ellos. Pero el evangelio viene a cambiar todo eso. Somos llamados a adoptar una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar. Ahora nos toca vivir conforme a los valores del reino de Dios, no a los valores de nuestra familia, no a los valores de nuestra cultura, no a los valores de nuestra nación. Ahora vivimos conforme a los valores del reino de Dios, pues ese es el reino al cual pertenecemos. Somos llamados a nadar contra la corriente. Alguien dijo, cualquier pez muerto puede nadar con la corriente de un río. Requiere un pez vivo para nadar en contra de la corriente. El evangelio involucra abrazar un estilo de vida contracultural.
En segundo lugar, ¿qué es lo que anda mal con los incrédulos? Dice Pablo que los incrédulos andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido y andan en la ignorancia. Esa ignorancia les hace insensible, les hace vivir y practicar la lascivia y las impurezas. Fíjense cuál es el problema de los gentiles entonces. Tomen nota de las palabras mente, entendimiento, ignorancia. Tiene que ver con el intelecto. Ellos tienen una manera equivocada de pensar y eso los lleva a una manera equivocada de actuar. Aquí encontramos una ecuación entonces, una ecuación, pero una ecuación que no es una igualdad, es una desigualdad. ¿En qué consiste esta ecuación? Bueno, de que una manera equivocada de pensar conduce a una manera equivocada de actuar. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros tengamos ideas claras, ideas bien fundamentadas. El que mal piensa, mal actúa. El problema comienza aquí, en la mente, en el cerebro, y repercute hasta los pies. Se vuelven esclavos de sus deseos desordenados, dice. Y luego, en el capítulo 4, a partir del verso 20, Pablo arma un contraste entre la vida antigua al estilo de los gentiles y el nuevo estilo de vida para los creyentes en Cristo. En primer lugar, Pablo dice que los gentiles entonces andan en la vanidad de su mente. Por el contrario, los cristianos, dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Los gentiles andan con el entendimiento entenebrecido, su mente está totalmente en tinieblas. Verso 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Los creyentes han sido enseñados, no caminan en la oscuridad, andan en la luz, andan en la verdad. Y luego los gentiles son ignorantes. Ellos pueden saber las matemáticas, la física, la química, pueden ser muy buenos en el manejo de la lengua castellana, pero la palabra de Dios dice que en su mente son ignorantes, ignorantes de la vida de Dios, ignorantes del evangelio, ignorantes de los principios del reino. Entonces Pablo dice que los creyentes en el versículo 23 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya no anden en la ignorancia, ahora anden en la renovación del espíritu en vuestra mente. Saben, hermanos, conocer a Cristo implica el aprendizaje más valioso en la vida. No enseña, el conocer a Cristo no significa que el Evangelio nos enseña solamente una nueva forma de vida. Es decir, que nos lleva a un cambio radical, a una transformación de la manera como pensamos. Trasladémonos por un momento al Antiguo Testamento, al libro de Proverbios capítulo 4 y el versículo 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí el término corazón es una acepción de la palabra mente, entendimiento. Y lo que el sabio está diciendo en el libro de Proverbios es que de cualquier órgano que nosotros tenemos en el cuerpo, sobre todo debemos guardar la mente, cuyo asiento es el cerebro.
Debemos cuidar nuestra mente porque ella es la que gobierna todo nuestro ser. La mente es la que gobierna nuestros sentidos. La mente es la que gobierna nuestros diferentes sistemas. La mente es la que gobierna nuestros pensamientos y por ende, la mente es la que gobierna la manera como actuamos. Por eso es de vital importancia mantener vigilancia sobre lo que entra a nuestra mente. ¿Y cuáles son esos dispositivos de recepción, esos receptores que alimentan la mente? Tenemos la vista, tenemos el oído, tenemos el olfato, tenemos el gusto, tenemos el tacto. Por allí es por donde se alimenta nuestra mente. Así que tenemos que tener siempre los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos. Tenemos que tener ese sistema de vigilancia todo el día para que lo que entre a nuestra mente sean cosas seleccionadas que no nos vayan a hacer pensar mal. Nuestras acciones externas son fruto de nuestros pensamientos internos. El alma llega a teñirse del color de sus pensamientos, dijo el emperador filósofo Marco Aurelio. Ahora, si usted quiere limpiar un río, mi amado hermano, un arroyo, usted definitivamente tiene que sacar el cerdo del manantial. Si el cerdo permanece en el arroyo, el río va a estar turbio siempre. Así que la batalla principal se libra en la mente. Si perdemos la batalla ahí, quedamos derrotados. Por ejemplo, meditemos en Romanos capítulo 12 y versículo 2. Leamos lo que Pablo dice acerca de este tema. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El término transformaos es el término metamorfosis. Es lo que ocurre con un gusano cuando se transforma de manera irreversible en una mariposa. Eso es lo que Pablo aconseja que debe ocurrir en la mente de cada creyente. Una traducción de este versículo dice: no se moldeen más a los modelos del mundo actual, para no conformarnos con el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos renovar nuestro entendimiento? Si requiere más que tomar unas clases en el seminario, hermano, definitivamente. Requiere meditar cada día en la palabra de Dios. Requiere ser una persona, como lo dice el Salmo 1, una persona que medita de día y de noche en la ley. Requiere dejar que nuestra mente se empape con los pensamientos de Dios. John Stott, un famoso teólogo británico del siglo pasado, afirma al inicio de su libro Creer es también pensar, que el factor principal de una vida de santidad tiene que ver con la mente. ¿Ya? Básicamente la mente es, mejor dicho, la mente involucra todos los procesos mentales que se dan en el cerebro humano. Si les interesa explorar el tema, mis amados hermanos, de tener una mente renovada, el libro Creer es también pensar del autor John Stott, él ya está con el Señor, pero ese libro permanece, está en la página de internet. Así que es posible que usted pueda encontrar una copia en PDF. ¿Y por qué hablamos de este punto, mis amados hermanos? Porque uno de los motivos constantes de la oración del apóstol Pablo era que los hermanos crezcan en conocimiento. La ignorancia no es una virtud. La ignorancia de las ciencias y de las letras no es una virtud, y mucho menos la ignorancia de la palabra de Dios,
y la ignorancia de la voluntad de Dios. Pablo lo menciona en casi todas sus epístolas, en Efesios 1, en Efesios 4, en Filipenses 1, en Colosenses 1, y también el apóstol Pedro la menciona en 1 Pedro 3 y en 2 Pedro 2. Es una necesidad vital para cada creyente crecer en su fe. Nos hace falta una mente renovada por la verdad de Dios, porque dice la misma palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y saben, mis amados hermanos, que no es cualquier conocimiento que renovará nuestra mente, es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Se recuerdan ustedes el consejo que Dios le dio a Josué? ¿Recuerdan ustedes en Josué capítulo 8 qué le dijo Dios a Josué? Le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mis amados hermanos, la lectura, la meditación, la memorización, el estudio de la palabra del Señor es lo que provocará la transformación de nuestra mente. Es lo que hará que dejemos la pasada manera de vivir conforme a los gentiles y vivamos en el nuevo estilo de vida, en el poder del Evangelio, basado en los principios de Dios. En segundo lugar, entonces, vemos que un nuevo estilo de vida se centra en Cristo. Leamos nuevamente Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Cuando Pablo describe nuestra nueva forma de vivir, él dice en el versículo 20: vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es interesante, mis amados hermanos, cómo el apóstol Pablo se expresa. El patrón para nuestra vida es Cristo. Protágoras, un antiguo filósofo griego, dijo que el hombre es la medida de todas las cosas. Pero Pablo diría: Cristo es la medida del hombre. Cristo es el modelo. Cristo es el ejemplo, Cristo es el paradigma al cual todos debemos aspirar. Estamos para conocer cada vez más a Jesús, estamos para crecer hacia la semejanza de Él. Esa es la meta, debe ser la meta de cada creyente. Nuestro propósito no es precisamente seguir la Biblia. No somos bibliólatras. Nosotros estudiamos la Biblia para seguir a Cristo. La Biblia es valiosa porque allí están las enseñanzas de Dios y allí está la persona de Cristo. La meta no es ajustarnos a un código moral, es ajustarnos a una persona, a Cristo. No seguimos ciertos principios, seguimos a una persona, a Cristo. El cristianismo no es un sistema de doctrinas, es una persona. El cristianismo es Cristo. Un sistema puede ser algo muy frío, muy mecánico, muy rígido. En cambio, conocer y seguir al Señor de señores es lo más maravilloso en esta vida. Escuchen estas palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3 y versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo era un erudito, probablemente uno de los judíos más instruidos de su tiempo. Fue alumno del gran maestro Gamaliel. Era un rabino y tenía una carrera brillante en el judaísmo. Pero cuando conoció a Jesús en las afueras de la ciudad de Damasco, simple y sencillamente sus ojos de la mente quedaron encandilados. Pablo quedó fascinado por Cristo. Y desde ese nanosegundo, cuando tuvo ese encuentro personal, ese encuentro íntimo con Jesús de Nazaret, su vida cambió radicalmente y nunca más volvió a ser la misma. Pablo lo dejó todo, lo abandonó todo, toda esa carrera brillante que tenía entre sus hermanos, esos privilegios, todo eso dice que los llegó a considerar como basura. ¿Por qué? Porque había encontrado una perla de gran precio, había encontrado un tesoro maravilloso, había encontrado a Cristo. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, que el fin de toda búsqueda es Jesucristo. Los que hemos llegado a Jesucristo hemos constatado que Jesús es muchísimo más que una religión. Jesucristo es la persona más maravillosa del universo. Y ni riquezas, ni títulos, ni fama, ni bienes materiales, ni nada en este mundo se compara con conocer a Cristo. Conocerle a Cristo es el más grande tesoro de todo. Cuando Pablo encontró ese tesoro, olvídense, todo lo que él había amasado, todo lo que había logrado, todo lo que había hecho, todo lo que había aprendido hasta ese momento, se le quedó desdibujado. Y él dice que lo dejó por conocer más a Cristo. Cuando la fe cristiana se desconecta de Cristo, caemos en legalismo, en misticismo y en una religiosidad vana. Cuando nuestra vida cristiana se centra en Cristo, está bien ubicada. Es ahí donde nuestra fe crece y florece. Por ejemplo, cuando Pablo llevó a sus 3 discípulos y se transfiguró delante de ellos, ¿qué creen ustedes que estaba haciendo el Señor? Él estaba enseñando a sus discípulos a caminar, a verle en su gloria. Estos discípulos estaban en la escuela de Cristo. Y esa visión que tuvieron de Jesús, de ese Jesús transfigurado, de ese Jesús glorioso, calcó, tatuó su mente de tal manera que ellos nunca olvidaron esta visión que tuvieron, y su vida fue muy consecuente al evangelio de Cristo hasta su muerte. Y déjenme decirles que todos ellos, con excepción de Juan, probablemente todos murieron de muerte violenta. Jesús es el maestro y la lección. Jesús es el escultor y el modelo. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios puede usar las escrituras, pastores, libros, los seminarios que transmitimos por Canal Peniel, pero nosotros siempre debemos recordar que el pastor es Jesús. Y no solo el pastor, es el buen pastor. Y no solo el buen pastor que su vida da por sus ovejas. Cuidado, mis amados hermanos, que otras personas, instituciones, objetos se interpongan u ocupen un lugar más prominente que Jesús en nuestro corazón. Necesitamos estar atentos a su voz. Ahora, yo les haré una pregunta, mis amados hermanos.
¿Qué ha estado diciendo Cristo últimamente a tu corazón? ¿Qué te ha dicho el Señor a través de estas enseñanzas? La vida cristiana, mis amados hermanos, es una relación interactiva con Él. Tenemos que tener cuidado que la vida cristiana se convierta en otra cosa que no en una interacción con Jesús. La palabra nos dice que somos llamados a permanecer en Él. Algunos están centrados, sí. Algunos están, voy a usar un término mucho más moderno, algunos creyentes son muy enfocados. Es correcto. Pero ¿en qué están enfocados? Bueno, están enfocados en su denominación, en su doctrina, en su teología, en ciertos principios bíblicos que han aprendido de memoria o en algunas verdades que las han escuchado de algún siervo del Señor. Pero déjenme decirles algo, mis amados hermanos, ninguna de esas cosas puede estar en el centro de su vida. Ese lugar solamente le corresponde al Señor Jesucristo. En la India hay una historia muy interesante de un señor que se llamaba Sadhu Sundar Singh. Y es muy famosa, es muy conocida. ¿Y de qué trata esta ilustración? Pues este hombre, Sadhu Sundar Singh, se convirtió a Cristo y su vida fue una gran luz para sus vecinos, amigos. Y una vez, un catedrático agnóstico de la universidad le hizo una entrevista con la intención de mostrarle su error en haber cambiado de religión. Este catedrático le quería tender una trampa para mostrarle que haber abandonado el hinduismo y haberlo cambiado por Cristo había sido un error. Así que un día este catedrático agnóstico significa que si existe o no un Dios en los cielos, le es indiferente. No es un ateo precisamente, pero no le interesa Dios ni vivir conforme a su voluntad. Ese es un agnóstico. Así que este profesor, este catedrático le preguntó y le dijo, oye, Singh, ¿qué es lo que usted encontró en la religión cristiana que no pudo encontrar en el hinduismo? Y Sundar Singh le contestó, encontré a Jesús. Ok, dijo, sí, entiendo. Pero ya medio impaciente le dijo, pero ¿cuáles son esos principios o esas doctrinas especiales que usted encontró en el cristianismo que no las había encontrado en el hinduismo? A lo que Sundar Singh, manteniendo firme su respuesta, le respondió, lo especial que encontré en el cristianismo fue a Jesús. ¿Sabe usted que el hinduismo cree en la existencia de más de 330 millones de dioses? Es una locura. Todos los días de su vida, todas las horas de su vida, no le alcanzarían para rendir una oración a cada uno de los dioses del hinduismo. En cambio, en el cristianismo hay una sola perla, hay una sola gloria, hay un solo rey, un solo Señor, y se llama Jesús de Nazaret. Para algunos, Karl Barth fue el filósofo cristiano y teólogo más importante del siglo pasado. En una oportunidad, Barth dijo, el cristianismo no existe por un momento y en ningún sentido aparte de Cristo.
Somos cristianos porque hemos conocido a Cristo. Nuestra fe es Cristo. Nuestra declaración doctrinal es Cristo. Nuestro maestro y pastor es Cristo. Nuestro modelo es Cristo. Nuestra meta es Cristo. El cristianismo, mis amados hermanos, es Cristo. Tim Keller, un famoso predicador estadounidense, dijo: nuestro llamado no es en primer lugar hacer algo o ir a algún lugar. Nosotros somos llamados a alguien, no a ser alguien. Somos llamados a alguien. Somos llamados a Cristo. Somos seguidores de Cristo y Él es quien tiene que definir nuestra vida cristiana. Así que hemos visto entonces ya 2 puntos acerca de este nuevo estilo de vida en el poder del Evangelio. En primer lugar, es contracultural. En segundo lugar, se centra en Cristo. En tercer lugar, veremos que este estilo de vida nuevo se basa en una nueva creación. Es nuevo y se basa en una nueva creación. La nueva vida de la nueva creación ya la tenemos según Efesios 2:10. Leamos lo que dice Efesios 2:10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en el versículo 24 de capítulo 4 dice lo siguiente: vestíos del nuevo hombre. Oiga lo que dice: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Somos nuevas criaturas en Cristo. Dios no puso un parche en nuestra vida anterior. Dios hizo una nueva creación. El Evangelio produce una nueva creación de nuestra vida. Y según este versículo 24, el nuevo hombre fue creado según Dios, creado para ser como Dios, para pensar como Dios, para hablar como Dios, para actuar como Dios, para reflejar a Dios. El creyente es una nueva criatura que debe ser un espejo de la gloria de Dios. Ahora una pregunta, mis amados hermanos: ¿somos pecadores que se esfuerzan por ser santos? ¿O somos santos que a veces pecamos? ¿Qué creen ustedes? Le haré una vez más esta pregunta: ¿somos pecadores que se esfuerzan por ser santos? ¿O somos santos que a veces pecamos? Fuimos creados a la imagen de Dios. Esa imagen fue dañada por el pecado en Génesis capítulo 3. Pero Cristo vino para restaurar la imagen de Dios en nosotros. Y ahora esa nueva imagen, esa nueva vida en Cristo nos da una nueva identidad. No somos pecadores tratando de vivir santamente, mis amados hermanos. Somos santos que aunque a veces pecamos, estamos aprendiendo a vivir según nuestra nueva identidad en Cristo. Ahora la nueva naturaleza es nuestro nuevo yo, nuestro verdadero yo. Nunca fuimos tan legítimos y auténticos como ahora que conocemos a Cristo. Pablo nos está llamando a ser lo que ahora somos en Cristo, y esta naturaleza tiene el potencial de llevarnos a vivir en novedad de vida. Algunos quieren mostrar su originalidad en un diferente recorte de cabellos. Algunos quieren mostrar su originalidad con la ropa que lleva puesta. Pues, mis amados hermanos, nosotros ahora debemos vestirnos con el nuevo hombre,
vestirnos como Cristo. Eso es lo más original, eso es lo más auténtico, eso es lo que corresponde a nuestra nueva identidad. Oiga nuevamente lo que dice Efesios 2:10. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos nueva criatura por buenas obras, somos nueva criatura para buenas obras. Por obra de Dios somos una nueva creación, somos nuevas personas. Dios nos ha transformado en algo distinto de lo que éramos antes. Dios cambió la constitución de nuestra humanidad. Nuestro viejo yo quedó crucificado, quedó sepultado allí en la tumba donde fue sepultado nuestro Señor Jesucristo. Ese viejo yo ya no nos define, no nos debe definir. La gente que nos conoce ahora en nuestra nueva vida en Cristo no debe jamás decir, tú no has cambiado nada. Si alguien le dice, es que tú no has cambiado nada, algo no está bien en su vida cristiana, mi amado hermano. Vecinos, familiares, amigos, compañeros, colegas, paisanos, que nos conocen ahora en nuestra nueva vida en Cristo, tienen que notar la diferencia. Tienen que quedar admirados y decirnos, wow, ¿cómo has cambiado? Esa es la verdad. Ese viejo yo, con sus vocabulario mal, con sus patanerías, ese ya no nos debe definir. Debemos de abandonar esa vestimenta. Ya se acabó esa vida. Esos hábitos deben quedar atrás. Ahora debemos comenzar un nuevo proceso de quitar esa vieja ropa y vestirnos de la nueva, vestirnos de Cristo, vestirnos de sus virtudes. Y déjenme decirles algo, eso sí es pinta. Vístase de Cristo y usted estará a la moda, al último grito de la moda. Vístase de Cristo y usted vestirá glamuroso, elegante, fino, digno. La vida cristiana debe consistir en un constante arrepentimiento, mis amados hermanos. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la capilla en Wittenberg, una de esas tesis decía, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepentíos, Él quería que toda nuestra vida fuese una vida de arrepentimiento. Seguir a Cristo, hermanos, involucra arrepentirnos una y otra vez. Lidiar con el pecado en la lucha es la lucha, mejor dicho, de cada creyente. Cada creyente experimenta tentaciones. Hasta los creyentes más santos y consagrados tienen sus momentos de debilidad y caída. Ningún creyente en esta vida presente llega a un punto cuando está completamente libre de pecar. Y esa fue precisamente la experiencia del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Imagínense ustedes, el mismo apóstol Pablo dijo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta es la experiencia de cada creyente en Jesucristo. No importa si usted es pastor, anciano, diácono o un miembro más de la congregación. No logramos vivir en la plenitud de nuestra salvación, pero mire lo que dice Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estas son palabras del mismo apóstol Pablo. Pablo sentía la frustración de no obrar todo el tiempo y en cada circunstancia conforme a la nueva identidad que había recibido de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y sí o no, mis amados hermanos, si somos honestos, cada uno podemos decir que hemos experimentado esa frustración.
¿Cuántas veces nos acostamos con el firme propósito de levantarnos diferentes y al día siguiente volvemos a hacer lo mismo, volvemos a decir lo mismo? Pero sabe, mi amado hermano, Pablo, por la bendita gracia de Dios, no se quedó en esa frustración, no se quedó en esa nota negativa acerca de su propio testimonio. Lo significativo es que ni bien leemos Romanos 7:24, nos topamos con Romanos 8:1 que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando fallamos y tropezamos en la vida cristiana, tenemos que tomar en cuenta que nuestra aceptación con Dios no es en base a nuestra santidad. Somos aceptos con Dios por una sola razón: la perfecta obra de Cristo a nuestro favor. El verso no dice que estamos libres de condenación si vivimos en perfecta santidad. No, no hay condenación para los que están en Cristo. Cuando tropezamos y caemos, no hay condenación, no hay infierno para el cristiano que cae en pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ha llevado nuestras culpas. Él ha borrado nuestras culpas para siempre. Gloria a Dios. Y con esa confianza seguimos adelante, creciendo, tropezando a veces, pero seguimos en las manos de Cristo. Dios no es como nosotros, que nos levantamos y nuestros ánimos parecen una montaña rusa, que hay días que nos levantamos con el ánimo a tope. Ay, pero hay días que nuestros ánimos trapean el piso, mis amados hermanos. Dios no es así. Dios no se levanta en la mañana y para saber y decir, bueno, ¿será que todavía sigo amando a Carlitos? ¿Será que todavía lo sigo considerando mi hijo? No, 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 no. Para comenzar, Él no se levanta cada mañana. Para comenzar, Él ve cada mañana delante de su presencia. Yo estoy delante de su presencia todo el tiempo. ¿Y saben qué? Dios ha decidido amarme, ha decidido perdonarme y aceptarme como hijo suyo. Tengo que vivir con esa fe, tengo que vivir con esa confianza, que aunque a veces tropiezo y fallo, Dios me sigue amando. ¿Recuerda las palabras de Phil Yancey cuando dijo: no hay nada que podemos hacer para que Dios nos ame más? Tampoco hay nada que podemos hacer para que Dios nos ame menos. Nuestros pecados no son tan poderosos para apagar el amor de Dios para nosotros. Jesús dijo: arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Alguien dijo que el reino está cerca solo en la medida en que seguimos arrepintiéndonos constantemente. Ahora nuestra vida es una vida de arrepentimiento. Vamos a ver entonces el último punto de esta conferencia. El nuevo estilo de vida en el poder del Evangelio involucra cambios radicales. Yo quiero que usted se pare firme en este momento, se siente bien, porque lo que usted va a escuchar es retador. Hay tres acciones importantes que Pablo señala. En el versículo 22, y vuelvo a Efesios 4, él dice en primer lugar: despojaos, desvístanse, desnúdense. Versículo 23 dice: renovaos, transformen, o mejor dicho, dejen que su mente sea transformada. Y en tercer lugar, él dijo: vístanse. ¿Vístanse de qué? Vístanse del nuevo hombre. Así que voy a repetir esto por si alguien estuviera tomando apuntes. En primer lugar, versículo 22 dice:
Despójense, desvístanse, desnúdense de todo aquello que vestían cuando llegaron a Cristo. Son harapos, no sirven, no les conviene más. En segundo lugar, renovaos, renoven su mente, reprogramen su manera de pensar. Y en tercer lugar, vístanse elegantemente, vístanse del nuevo hombre, vístanse con las virtudes de Cristo. Se verán bien. Ese look será inigualable. Ningún estilista en Guatemala ni en el mundo entero podrá dejarlo a usted más elegante, más simpático que vestirse de Cristo. Hace falta hacer más que desechar. Tenemos que reemplazar lo anterior con algo nuevo. Y Pablo usa la metáfora de cambiarse de ropa. La idea de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. El viejo hombre no se refiere, hermano, al papá o al abuelo en la casa. Se refiere a la vida que vivíamos antes, a la que Pablo ha dicho en nuestra vida cuando éramos gentiles. Se refiere a la vida que vivíamos apartados de Dios, indiferentes de Dios, de espaldas a Dios. Ese estilo de vida es como una ropa sucia, hermano, es como una ropa harapienta que vestíamos. Ahora es tiempo de quitarnos de esa ropa sucia y ponernos algo limpio, algo digno. Hay que desechar lo viejo y vestirse de lo nuevo. Es algo que cada creyente debe hacer. Esto es algo que declaramos en el momento de nuestro bautismo, mis amados hermanos. Cuando fuimos bautizados en agua, entramos al agua diciendo que nuestra vida anterior terminó y fue sepultada con Cristo. Y cuando salimos del agua, salimos mojados, pero salimos diciendo que ahora ya no vivimos como antes. Ahora vivimos en Cristo y para Cristo. En nuestro bautismo dramatizamos el hecho de nuestra unión con la crucifixión, con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de Cristo. ¿Cómo funciona eso en la vida real, mis amados hermanos? Pues aquí Pablo se vuelve bien específico. Pablo identifica 5 áreas en las que tenemos que quitar y poner. Les he dicho en otras conferencias de que en este mundo no existe el vacío, ¿verdad? No existe el vacío. Si usted quiere sacar algo de un recipiente, tiene que automáticamente que hay otro. Por ejemplo, ahorita mi taza tiene la mitad café. Si yo quiero quitar el café, no la estoy vaciando, créanme, no la estoy vaciando. ¿Saben qué estoy haciendo al botar el café? No lo voy a botar porque está muy bueno. Pero ¿saben lo que estoy haciendo al botar el café de la taza? Lo estoy llenando de aire. Y lo mismo, usted se agarra una taza, dice una taza vacía, no está vacía, está llena de aire. ¿Y cómo vacía el aire? Pues poniéndole café. Así es. Y vamos a ver 5 áreas donde Pablo identifica esto de quitar y poner. Hay una conducta vieja que debemos desechar definitivamente y hay una conducta nueva que debemos colocar definitivamente. Versículo 25, leamos. Por lo cual, desechando la mentira, esto es lo que vamos a desechar, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que hay que desechar la mentira y hablar verdad. Hermano, yo no tengo que convencerlo mucho a usted de que este mundo está lleno de falsedad. Pareciera que la mentira es el modus hablando de todos. Desconfiamos de todos, de todo. Pablo nos llama a desechar la mentira. Y fíjense la razón que nos da. Él dice, porque la mentira destruye
la comunión, destruye la confianza. Nosotros somos, dice, miembros los unos de los otros. Un filósofo alemán dijo en una oportunidad: lo que me perturba no es que me hayas mentido, sino que de aquí en adelante ya no podré creer en ti. La comunión, las relaciones interpersonales entre esposos, entre padres e hijos, en la comunidad, en el vecindario, entre colegas, entre compañeros, se edifica sobre la confianza. Y la confianza se edifica en la verdad. La mentira destruye la confianza y definitivamente daña las relaciones. Había un predicador que en una oportunidad le dijo a su iglesia: hermanos, el próximo domingo voy a predicar sobre Marcos capítulo 17. Así que les pido que durante esta semana ustedes puedan leer ese capítulo para que el próximo domingo puedan tener un contexto bastante claro de mi predicación. El siguiente domingo, el pastor, antes de iniciar su sermón, preguntó a su iglesia: hermanos, ¿cuántos pudieron leer el capítulo 17 de Marcos? Levanten sus manos, por favor. Y algunos, para no darse color que ellos no leyeron la Biblia, que no hicieron caso al pastor, ahí levantaron sus manos. Bueno, dice, veo que algunos de ustedes pudieron leer ese capítulo. Hermanos, dijo, creo que el ambiente es propicio para predicar el tema que quiero compartir con ustedes. Voy a hablar sobre la mentira, sobre la falsedad. Y saben, mis amados hermanos, Marcos tiene 16 capítulos. Así que no pudieron haber leído el capítulo 17, simple y sencillamente mintieron. Había una señorita, era una mentirosa crónica, y fue a buscar ayuda. Y le dice al pastor: pastor, yo miento tanto que ya no sé cuándo estoy diciendo la verdad y cuándo estoy mintiendo. Entonces el pastor le dijo: bueno, lo que tienes que hacer, le dijo, es anda con cada persona a quien le has mentido y pídele perdón. Ay, dijo la señorita, eso sería mi muerte, le dijo. No, le dijo el pastor, eso sería tu salvación. Bueno, un tiempo después, la señorita volvió con el pastor y le dijo: pastor, ya he pedido perdón como a unas 30 personas y créame, por fin me siento libre. Desechen la mentira y hablen verdad entre ustedes. Versículos 26 y 27. La segunda cosa que tenemos que quitar y poner, según el apóstol Pablo, dice: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira, mi amado hermano, no es un pecado, es una reacción química interna, pero rápidamente, si no la sabemos canalizar o controlar, se puede convertir en un pecado. Por eso la Biblia nos exhorta a resolver el problema del enfado, del enojo y la ira, sin tardar, antes que esto ocurra. ¿Qué cosa? Que pequemos. La ira no resuelta se convierte en resentimiento, amargura, odio y otros verdaderos monstruos que comienzan a introducirse en nuestro corazón. Hermano, cuando el enojo gana su corazón, usted jamás sabrá hasta dónde lo puede llevar. La ira no resuelta abre la puerta, mi amado hermano, a muchos problemas. También abre la puerta a alguien. Observen lo que dice el versículo 27.
dice, ni deis lugar al diablo. ¿Saben ustedes, mi amado hermano, que si yo les preguntara en esta noche, si el diablo se presentara a su puerta y ustedes supieran que es el diablo y les pidiera entrar en su casa, ¿ustedes le darían permiso? ¿Qué piensa? No, por supuesto que no. El diablo sería una desagradable visita en la casa, ¿no es cierto? Ah, hermano, pero cuidado, cuidado. Pablo dice que el enojo es abrirle la puerta al mismo diablo. Uy, 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 uy. ¿Cuántos por sus enojos en este mismo momento pueden estar recibiendo la visita del diablo? En su casa, en su trabajo, en su ministerio, en la iglesia. Sí, sí, porque está enojado y el enojo le da lugar al diablo. Así que, mis amados hermanos, hay que resolver el asunto sobre Satanás. Y acerca de darle lugar a Satanás, una vez esta ilustración corresponde al hermano Jürgen Schulz, él la contó y dijo, una vez estaba enseñando un curso en una escuela bíblica y una señorita, dice, vino a buscar ayuda. Entonces nos sentamos a conversar. Ella había pasado por situaciones difíciles. Ella fue a vivir con su enamorado y él empezó a tratarla mal. Le pegaba, hubo abuso físico, hubo una hija en esta relación y el abuso continuó por mucho tiempo. Alguien le había aconsejado, no te dejes pegar. Si él te pega, devuélvele con golpes también para que se modere. Entonces dice que las cosas se pusieron insostenibles, las dos se agarraban a golpes, los dos se agarraban a golpes y el corazón de uno comenzó a llenarse de rencor, ira, rabia y amargura. Finalmente, ella dejó al hombre, a su enamorado, a su conviviente y volvió donde sus padres. Se convirtió en una mujer de muy mal carácter, irascible. Se enojaba de todo y de nada. Tuvo problemas en controlar sus reacciones y su ira. Así que nos pusimos a conversar sobre su situación. Le expliqué cómo el enemigo había entrado en su corazón y había ganado ventaja en su vida. Le expliqué que solo por medio del perdón podría llegar a ser libre. Ella decidió perdonar a su ex conviviente por todo lo que había hecho. Luego oré por ella, le guié en una oración para que ella entregara a Cristo todo el dolor emocional que sentía. Ella se sentía rechazada, sentía que no era amada, se sentía fracasada, indigna y sentía que su vida no tenía ningún valor. Así que ella le entregó todo eso a Cristo y le pidió que ministrara paz y sanidad en su corazón. Entonces, luego que oré por ella, le pregunté, ahora, ¿cómo te sientes? A lo que ella respondió, nunca me he sentido así, algo pasó. Dios me ha quitado un gran peso que yo estaba llevando. Me siento libre. Y en su rostro, mis amados hermanos, había una gran sonrisa. Durante el resto de ese curso, le veía con esa sonrisa. ¿Por qué? Porque Cristo le había librado de su pasado. Tal vez tú necesites también, mi amado hermano, hacer eso. Tal vez en este mismo instante tú estés llevando un peso demasiado sobre tu alma. Está agobiando tu corazón. No hay gozo en tu vida y por ende no hay frutos. Tal vez necesitas examinar con quién has estado enojado, con quién
estás iracundo. Tal vez es tu padre, tal vez tu madre, tal vez tu jefe, tu colega, tu vecino, tu suegro, tu suegra. Y debes perdonar para que Cristo ministre paz y perdón. Versículo 28. Miremos el tercer ejemplo de quitar y poner según el apóstol Pablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El robo, mis amados hermanos, se comete de muchas maneras. No solamente cuando alguien utiliza un cuchillo o una pistola para arrebatarle el reloj, la billetera o el celular a un transeúnte. El cobrar de más por un trabajo, por ejemplo, eso es robo. Recibir un sueldo y no cumplir con las horas de trabajo también es una especie de robo. El prestarse algo del vecino y no devolverlo también es un robo. Eso no es una picardía, eso no es ser pilas, no, mi amado hermano, eso es ser ladrón. Y Pablo dice, el que hurtaba, ya no hurte más, ya no lo haga más. Podríamos pensar que a continuación el apóstol iba a decir que debe proveer para su casa trabajando honestamente, pero Pablo no dice eso. Él dice, ahora que trabaje para dar a los que tienen necesidad. Pablo anima a los ex ladrones a adoptar una ética elevada. Antes, dice Pablo, ustedes decían, lo que es tuyo es mío y lo voy a tomar por la fuerza. Cambien de actitud, dice Pablo. Ahora digan, lo que es mío es tuyo y te lo voy a dar de buena gana. Así que el ex ladrón debe trabajar para suplir sus necesidades, pero no solamente sus necesidades, sino para tener que compartir con los que necesitan. Esa es la ética del reino. Esa es la ética más elevada que nos propone la Biblia. Esa es la ética más elevada que Jesús nos enseñó. Trabajen para ayudar y dar a los demás. El robo hay que reemplazarlo con la generosidad. ¿Se acuerdan de Zaqueo el chaparrito? ¿Verdad? Aquel que cuando venía Jesús y como él no podía ver porque había una multitud, entonces se sube a un árbol sicómoro para ver desde allí a Jesús. Pues miren, un creyente que trabajaba en una tienda comercial se había apropiado de fondos de la caja de la tienda. Después de cometer ese delito durante varios años, escuchó un mensaje como este sobre tener una conciencia limpia. Y le vino una fuerte convicción de pecado por los robos que había venido cometiendo durante un tiempo atrás. Él tenía miedo de confesar al dueño de la tienda y sabía que podía llegar a parar en la cárcel, pero se propuso alcanzar una conciencia limpia a cualquier costo. Fue al dueño y le confesó que había obrado mal y había sustraído dinero de la caja de la tienda. Él explicó que no tenía dinero para pagar todo lo robado, pero que estaba dispuesto a trabajar días extras los fines de semana para reponer la suma que había sustraído de la caja. El propietario se convenció de su sinceridad, le perdonó y aceptó que devolviera el dinero por medio del trabajo. El creyente comenzó a trabajar con tanta diligencia y responsabilidad que el dueño quedó muy impresionado. El joven recuperó su buena conciencia y experimentó un nuevo en su vida. Además, su buen testimonio dio el maravilloso resultado que el dueño de la tienda comenzara a asistir a la iglesia local y se convirtió en cristiano. Eso fue exactamente lo que pasó con Zaqueo. Zaqueo vio a Jesús. Cuando Zaqueo tuvo a Jesús en su hogar, dijo, Señor, lo que he robado lo daré a los pobres, dice, la mitad de mis bienes. ¿Y sabe qué más, Señor? Al que yo le haya robado le voy a devolver 4 veces. Observen que en cada uno de estos casos
No se trata solamente de dejar el mal, que sería robar. El mal tiene que ser reemplazado. Hay que despojarse y luego vestirse. Hay que dejar de hurtar y luego trabajar para compartir con los que tienen necesidad. Una cosa tiene que irse. No puede convivir el robo con el trabajo y la generosidad. No pueden convivir. No se trata solo de dejar un vicio, se trata de reemplazar el vicio con una virtud. Y vamos al último ejemplo, al penúltimo ejemplo, en los versículos 29 y 30 que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y también el versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significará palabra corrompida? ¿Verdad? Tenemos una idea, pero no estamos exactamente claros. Pues palabra corrompida, según el apóstol Pablo, es lo que sale de nuestra boca que no tiene valor, que es malo, que está podrido. Pablo está diciendo: desháganse de palabras que no son bondadosas, que no son apropiadas, que son malintencionadas. ¿Saben qué, hermanos? La lengua tiene un potencial increíble para bendecir, para beneficiar, para sanar, para animar, para exhortar, pero también tiene un poder increíble para destruir, para insultar, para denigrar, para acomplejar, para dañar. Este miembro que tenemos dentro de la cavidad bucal, la sin hueso como le llamamos, es tremendo. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Cuando personas han sido dañadas y aún destruidas por el mal uso de la lengua, y cuántos han sido alentados, ayudados y evangelizados por el buen uso de la lengua. Y especialmente en las primeras horas del día, es de vital importancia que entre todos se bendigan, no se quejen, no se critiquen. Anímense, piropéense, exhórtense. Pablo dice: eso es lo que quiero que haga con su lengua, que sea para edificar, para impartir gracia a los demás. Cuán importante es un saludo amable, cuán importante es decir por favor, es decir gracias, es decirle Dios lo bendiga. Usted no sabe cómo su vecino, como el cuidante de la garita, como el chofer del Uber o el piloto de la camioneta, usted no sabe cómo pasó su noche, usted no sabe cómo empezó su día. Y si no tiene a Cristo, aún peor, está vacío, su vida es oscura, su vida no tiene sentido, no hay gozo en su vida, no hay plenitud. Y usted puede usar su lengua para ministrar a ese corazón sediento. Buenos días, ¿cómo está hoy? Dios lo bendiga, que se venda lo que está vendiendo, que Dios bendiga su turno. Ese tipo de palabras pueden hacerle cambiar, pueden hacerle reflexionar a esa persona. Y finalmente, en los versículos 31 y 32, encontramos otra cosa que debemos quitar y debemos poner. Dice el versículo 31, capítulo 4 del libro de Efesios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Aquí encontramos una lista de 6 cosas que debemos desechar y comienza con la amargura. La Biblia describe la amargura como una raíz. Es una raíz que produce frutos horribles. La amargura nunca termina con la amargura. Siempre trae una multitud de problemas y frutos desagradables a nuestra vida. Observemos la secuencia, mi amado hermano, que estas palabras no están allí por casualidad. Pablo habla de que la amargura conduce al enojo. El enojo conduce a la ira, un estado constante de agresividad. La ira lleva a la gritería, peleas, faltándonos el respeto. La gritería lleva a la maledicencia, a las calumnias, a las críticas mordaces, a las palabras destructivas. Y la maledicencia conduce a la malicia, a las malas intenciones arraigadas en el corazón, intenciones de hacernos daño. Pablo dice que estas actitudes no tienen cabida en la vida del creyente. Un creyente no debe albergar estos vicios en el corazón, porque el corazón no fue hecho para albergar estos vicios. Estos vicios son ratas muertas. Estos vicios es basura hedionda dentro de la casa. Hiede. El autor de la epístola a los Hebreos dijo en el capítulo 12 de su epístola, Hebreos 12:15, dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántas personas por haber recibido un maltrato, un mal saludo, por haber sido ninguneado o haber sido insultado o agredido en una reunión evangelística por algún hermano en Cristo, le abrió la puerta al demonio y el demonio sembró amargura en su corazón y por esa amargura nunca más quiso volver a la iglesia, nunca más quiso ir a hablar del evangelio? ¿Y sabe qué? Esa persona, por su amargura, puede terminar o puede pasar la eternidad en el infierno. Eso es lo que está diciendo el autor. La amargura estorba la vida espiritual. La amargura priva al creyente de recibir la gracia de Dios, contagia a los que están a su alrededor. Es increíble, mi hermano, el poder de contagio, el poder corrosivo de la amargura. Es insoportable trabajar o convivir con una persona amargada. Y cuando hablamos de amargura podemos estar hablando de una enemistad que se ha arraigado en el alma, un odio que se ha incrustado en la vida de una persona, un deseo de venganza que solo espera la oportunidad para ser expresado, o una píldora de veneno que uno toma con la esperanza de que sea el otro el que muera. La amargura es una puerta abierta al diablo, mi amado hermano. Y las consecuencias son desastrosas. Las consecuencias de la amargura pueden ser físicas, gastritis, ¿verdad? Puede ser una de las consecuencias de la amargura. Hay consecuencias psicológicas, los complejos, pero también hay consecuencias espirituales. Y leamos algunas de esas consecuencias espirituales. Por ejemplo, en 1 Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21, vamos a leer esta consecuencia espiritual de albergar amargura en el corazón. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él:
El que ama a Dios, ame también a su hermano. Pablo termina el capítulo 4 con una nota más positiva. Leamos nuevamente lo que dice el versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. C.S. Lewis, uno de los autores favoritos de estas conferencias, dijo en una oportunidad: ser cristiano significa perdonar lo inexcusable. ¿Qué significa esta frase de C.S. Lewis? Que Dios nos llama a relacionarnos con otro de la manera que Él se relaciona con nosotros. Cuando experimentamos el amor de Dios al caminar en su gracia, nos vamos contagiando de esa actitud perdonadora. Vamos aprendiendo a tratar a los demás de la misma manera, con respeto, consideración, amor, tolerancia, como Dios se relaciona con nosotros. ¿Cómo fuera si Dios tendría que castigarnos por cada uno de los pecados que cometemos en el día? Pues tendríamos nuestras espaldas amoratadas de tantos chicotazos. Caminar con Dios nos lleva a una creciente semejanza con Él. La nueva vida en Cristo no es asunto de reglas, mis amados hermanos. Es un asunto de vida, es un asunto de bendición. Es caminar por una senda que permite que la vida se enriquezca y florezca. Detrás de cada no hay un sí a la vida, un sí al perdón, un sí al bienestar, un sí a la libertad, un sí a la belleza, un sí a la alegría, un sí a la verdadera dicha. Ya estamos llegando al final de esta conferencia, pero pongamos atención a esta frase, mejor dicho, a esta colección de frases de nuestro autor C.S. Lewis. Él dijo: la gente a menudo piensa en la moral cristiana como una especie de trato en el que Dios dice: si guardas una serie de reglas, te recompensaré, y si no las guardas, haré lo contrario. Ahora, dice C.S. Lewis, yo no creo que esta sea la mejor manera de considerar el asunto. Más bien, preferiría decir que cada vez que hacemos una elección, estamos transformando el núcleo central de nuestro ser, de nuestra mente. La parte que tiene la facultad de escoger, es decir, nuestra voluntad, en algo un tanto diferente de lo que era antes. Y tomando nuestra vida como un todo, con todas nuestras innumerables elecciones diarias, a lo largo de todos nuestros días estamos siendo transformados. Ese núcleo central está siendo transformado o en una criatura celestial o en una criatura infernal. En una criatura que está en armonía con Dios y con los demás y con todas las criaturas del mundo, o en una que está en un estado de guerra con Dios, con sus prójimos y consigo mismo. Ser la primera clase de criatura es el cielo, es alegría, es paz, conocimiento y poder. Ser la otra clase de criatura significa locura, horror, insensatez, rabia, impotencia y soledad eterna. Todos nosotros a cada momento estamos avanzando hacia uno de estos dos estados. En cada decisión que tomamos, nos estamos convirtiendo cada vez más en una criatura celestial, o por el contrario, nos estamos convirtiendo en una criatura infernal. Así que, interesante esta manera de ver de C.S. Lewis acerca del pecado. Cada pecado trae consigo su propia consecuencia, mis amados hermanos.
Dios no necesita echar sal a la herida del pecado que cometemos. Es cuestión de elección. Y como lo dijimos en otras conferencias anteriormente, cuando pecamos, el espíritu se contrista. ¿Y de qué se contrista el espíritu por el pecado nuestro? Porque el espíritu sabe que el pecado que cometemos nos hará mal, nos entristecerá, dañará nuestras emociones, ensuciará nuestro testimonio, etc. Greg Boyd dijo una vez: no hay acciones neutrales. Todo aquello que tú piensas y haces te hace avanzar un poco más hacia la persona que estás llegando a ser, ya sea para bien o para mal. Interesante, ¿no? No hay decisiones neutrales, no hay acciones neutrales. Cada acción que decidimos hacer nos acerca más a una criatura celestial, usando la ilustración de C.S. Lewis, o nos acerca a una criatura infernal. Así que está en tus manos decidir si has de inclinar el mundo un poco más hacia el cielo o un poco más hacia el infierno. Es una responsabilidad gigantesca que tenemos en nuestras manos. Todas las decisiones que tomamos durante el día son decisiones en esencia que se debaten entre el infierno o el cielo. Eso lo dijo Jordan Peterson, un psicoanalista muy popular de origen canadiense. El pecado, mis amados hermanos, destruye. No es poca cosa, no es una cosa sencilla, no es una cosa liviana, no es una cosa superficial. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, los 10 mandamientos dicen: matar es prohibido. No matarás, dice uno de los mandamientos. Pero hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? La excepción es que debemos matar las obras de la carne. No las debemos tolerar, no las debemos excusar. No debemos decir: ay, es que yo soy así porque así me criaron. Ay, es que yo soy así porque así somos los Suárez. Ay, es que yo soy así porque así somos los bolivianos. No. El pecado no debe ser excusado. Debemos ser drásticos con el pecado. Y aquí está la razón. Entonces usted dirá: hermano, ¿y por qué debemos ser drásticos con el pecado? Óigalo bien. Debemos ser drásticos y serios en tratar el pecado, porque si no matamos el pecado nos matará a nosotros. No hay espacio en este mundo para los dos. Uno de los dos debe vivir. ¿Debo vivir yo o debe vivir el pecado? Pero los dos no podemos vivir en este mundo. ¿Debemos matar el pecado o el pecado nos matará a nosotros? Alguien aquí va a morir en esta lucha. O es el pecado o somos nosotros. Y esta es una batalla tenaz. Esta es una batalla diaria. Esta es una batalla interna también. Esta es una batalla constante. Y es una batalla, es un duelo a muerte. Cada día nos debatimos entre la vida y la muerte con cada tentación que llega a nuestra mente. El vivir según la carne parece muy atractivo a veces, mis amados hermanos, pero no nos dejemos impresionar. Los placeres que ofrece parecen una maravilla, pero no se equivoquen. Pretenden matarnos, pretenden asesinarnos. La vida y la muerte están delante de nosotros. Depende de la elección, depende de la decisión que nosotros tomemos. Ciertamente, mis amados hermanos,
El diablo no está jugando a ser diablo. El diablo está muy consciente de lo que quiere hacer con nosotros. El ladrón, dijo Jesús, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la meta del diablo. ¿Cuál es la tuya? Bien, hasta aquí vamos a avanzar en la conferencia de esta noche. Hemos visto 4 puntos entonces, que nuestro estilo de vida es contracultural. Nuestro nuevo estilo de vida se centra en Cristo. Nuestro nuevo estilo de vida se basa en una nueva creación y nuestro nuevo estilo de vida involucra cambios radicales. Muchísimas gracias por su atención, mis amados hermanos. Dios los bendiga ricamente. Que Dios haga de ustedes personas que de verdad puedan mostrar al mundo el poder del Evangelio de Jesucristo. Amén.